Llegó el momento de ver las secciones. Ahora veremos cómo generar secciones para diferentes tipos de camino. Por ejemplo, para caminos con anchos variables. Habíamos determinado que este camino iba a tener un ancho variable, que íbamos a empezar, por ejemplo, con 6 metros, después reducirlo a 5, después a lo mejor a 4.5 y después a 6. Veremos cómo hacer todo eso. También veremos cómo hacer los empalmes. Suponiendo que aquí saliera un nuevo camino. Supongamos que aquí sale un nuevo camino. Veremos cómo tendríamos que hacer el empalme de este camino. También otro detalle que veremos, yo les había comentado inicialmente que esto era nuestro perfil de pavimento terminado. Pero algo que no les comenté es que CivilCAD reconoce a esta línea de proyecto como subrasante. Esta línea la reconoce CivilCAD como subrasante. La pregunta es, entonces, ¿por qué la estamos manejando como si fuera de pavimento? Por muchos detalles que pueden surgir en el futuro. Veremos cómo hacer ambas situaciones. Cómo hacerlo suponiendo que esta no sea una azul rasante y cómo hacerlo suponiendo que esta sea la azul rasante, como por el efecto CivilCAD te lo maneja. Esto de momento quizás a algunos no les tome sentido, pero va a haber situaciones en las que esta línea de perfil van a tener que manejarla como algo diferente y no como una azul rasante. Eso ustedes ya lo irán descubriendo, ya irán viendo cómo enfocarlo y yo simplemente se los voy a mostrar. Antes de comenzar vamos a eliminar las líneas de apoyo, que yo ya había dicho que todas estas líneas no iban a servir. Todo esto lo vamos a eliminar. Vamos a dejar limpio el dibujo, solamente vamos a dejar los dos perfiles, el perfil de terreno y el perfil de proyecto. Aparte de eso, todo lo demás lo eliminamos. Una vez que ya tenemos todo seleccionado, lo eliminamos. Y ya tenemos únicamente nuestro perfil de terreno y nuestro perfil de proyecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear una nueva capa. Le voy a poner la P de proyecto y le voy a poner secciones. Asignamos un color y un grosor. La habilitamos y ahora, aunque de momento la capa no se va a estar ejecutando porque CivilCAD genera sus propias capas, es bueno tenerla para que en cuanto nosotros hagamos modificaciones podamos irla cambiando de capa. Esto ya es más tema de cómo organizan su dibujo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a CivilCAD, altimetría, secciones, volúmenes, procesar eje. Pero antes de entrar a esa opción, estaba olvidando que vamos a manejar anchos variables. Quedamos que del 0 más 3 ceros al 0 más 74 iba a tener un ancho diferente. Veamos más o menos qué amplitud tenemos acá. Voy a acotar para ver más o menos qué amplitud tengo. Aquí yo tengo 4 metros casi, aproximadamente 4 metros, pero tengo opción de amplificarlo. Aquí revisamos cuánto tenemos. Tenemos 4.16, de hecho está muy reducido. Este tramo lo voy a manejar de 5 metros. Aunque físicamente no tengo los 5 metros, voy a manejarlo de esa forma. Vamos a hacer un offset de 2.5. Y más o menos de esta forma quedarían los 5 metros. De esta manera quedarían los 5 metros. Voy a desfasarlo nada más para ver más o menos cómo está quedando esta variación. Ok, vamos a tener los 5 metros de lo que son del 0 más 3 ceros al 0.26. Voy a poner un texto. Esto va a ser temporal. Y le voy a poner 5 metros. Esto solo va a ser un texto de apoyo que va a llegar hasta el 0.26. Y del 0.26 en adelante yo voy a manejar 4.5 metros.
De aquí en adelante voy a manejar 4.5 metros hasta el 0.74. Toda esta parte donde tengo menos espacio voy a manejar 4.5 metros y este espacio lo voy a manejar de 5 metros. Del 0 más 3 ceros al 0.26. Voy a manejar 5 metros y del 0 más 0.26 al 0 más 0.74 voy a manejar 4.5 metros. Y de aquí en adelante voy a manejar nuevamente 5 metros. Aquí nuevamente comienzo a utilizar 5 metros hasta el 0 más 119. Y del 0.119 en adelante, aquí tenemos más amplitud. Podría dejarlo de 5 metros igual, pero para que se vean los cambios que voy a mostrar, voy a ponerle 5.5 metros. Estos 5.5 metros solamente para que se vea el ejemplo. Realmente no debería de tener esas medidas. Esto solo para que ustedes puedan verlo ejemplificado cómo se hacen estos cambios variables. De preferencia yo les recomiendo anotarlo en una hoja para que ustedes lo puedan visualizar, porque una vez que tengamos abierto el comando no vamos a poder acercar el dibujo. Una vez que ustedes ya determinaron los anchos de su camino, esta información yo les recomiendo que lo anoten en una hoja para que puedan saber de qué cadenamiento a qué cadenamiento tenemos este ancho. Esto porque una vez que ejecutamos el comando ya no podrán visualizarlo. Ahora yo me voy a CivilCAD, altimetría, secciones, volúmenes, procesar eje. Y nos pide que seleccionemos el perfil del terreno. Yo le doy un clic en el perfil del terreno. Me pregunta si quiero dibujar secciones tipo A, B, C, E. Dependiendo del tipo de proyecto que vayan a hacer, estas son necesarias o no son necesarias. En este caso no es necesaria, así que le voy a poner que no. Aquí, ¿cómo vamos a manejarlo esto? Primero vamos a ver todo el proyecto, como ya lo dije, suponiendo que este perfil pertenezca a lo que es el final del pavimento. Para esto lo vamos a dejar de esta manera y nos vamos a ir a definir. Nos vamos a definir, aquí vamos a poner la distancia. ¿Qué amplitud tenemos? Si tenemos en el primer tramo que es de 5 metros, la distancia serían 2.5. ¿Por qué? Porque aquí tenemos activada la opción de simetría. Es simétrico. Si ustedes tuvieran dos anchos variables, de un lado tuvieran 4 metros y del otro 5 metros, quitaríamos esta selección. De momento lo vamos a dejar de esta forma. La pendiente habíamos quedado que era del menos 2% el bombeo y simplemente le damos en añadir tramo. Si no fuera simétrico, quitaríamos esta selección. Quitamos la selección y seleccionamos el lado que nosotros queremos modificar, ya sea el izquierdo o el derecho. Recordemos que estamos iniciando del 0 más 3 ceros y vamos avanzando. Ustedes van avanzando del 0 más 3 ceros al 0 más 0.20 y así sucesivamente. Y esa será su izquierda o su derecha. Por ejemplo, supongamos que el izquierdo va a medir 2 metros. Simplemente le daría en modificar tramo y se cambia el ancho. Esto quitando la simetría. Pero en este caso son simétricos. Como van a ser simétricos, esta opción la dejamos activada y lo dejamos en 2.5. Es lo primero que determinamos. Le damos en modificar tramo y ya ambos quedan de esa forma. Ahora nos vamos a editar capas. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser agregar una nueva capa. Aunque ya tenemos algunas capas predefinidas, estas capas están configuradas para que nuestra línea de proyecto sea interpretada como si fuera la línea del azul rasante. Esa línea se interpreta como si fuera azul rasante. Por lo tanto, no nos sirven para esta ejemplificación. Le daríamos en agregar capa. Por ese motivo les decía
que en este momento íbamos a ver algo diferente, porque esto de agregar capa les va a servir en un futuro. Por ese motivo lo estoy haciendo simplemente. ¿Y qué es lo que vamos a agregar? Una base, una subbase. Son las únicas que vamos a agregar. En este caso, para poder diferenciarlas, como estas ya son las capas que yo ya tengo preestablecidas, yo ya tengo capas previamente establecidas, voy a seleccionar una de las que ya tengo, que es subbase, y le voy a poner un 2. Le voy a poner un 2 y el color lo voy a dejar de esa forma. ¿Por qué le voy a poner un 2? Para poder diferenciarla, que esta va a ir debajo de mi línea de proyecto. Y ahora aquí voy a colocar la selección debajo de la subrasante. Colocar debajo de subrasante. Podemos incluir esto en el cálculo de volúmenes o podemos excluirlo. Eso ya ustedes lo van a decidir. Y también podemos extender los extremos hacia la sección. Lo seleccionamos y le damos en agregar. Ahora vamos a agregar una base. Hacemos lo mismo. Aquí yo le voy a agregar el número 2 y el número 2 para diferenciarlo. Selecciono todas las opciones y le doy en agregar. Y ahora yo quiero otra configuración, pero excluyendo estas dos opciones. Voy a seleccionar subbase y le voy a poner el número 3 y el número 3. Voy a cambiarle el color para que se pueda diferenciar. Y quitamos estas opciones, solamente dejamos colocar debajo de la subrasante y aplicar sobre elevación en las curvas. ¿Por qué? Porque normalmente la subbase así viene configurada, únicamente no tiene esta opción. Bueno, ya aquí se me modificó. El color que esta tenía era este color. Le doy en actualizar. Y voy a colocarle aquí nuevamente el 3. Como me salí, se modificó. Le coloco nuevamente el número 3 y le cambio el color. Y quitamos la selección y le damos en agregar. El factor de compactación lo dejamos tal cual como está. No vamos a modificarle nada. Lo dejamos de esta forma. Y ahora hacemos lo mismo con base. Le ponemos el 3. Le ponemos el 3. Cambiamos el color para poder diferenciarlo. Y quitamos la selección de estas opciones y le damos en agregar. Aquí el factor de compactación ustedes lo van a modificar solamente si tienen la información de la mecánica de suelos, que en realidad deberían de tenerla. En mi caso yo no tengo mecánica de suelos para este ejemplo, por lo que no voy a modificar, lo voy a dejar en 1. Y ahora una vez que ya lo tenemos, ya agregamos las nuevas capas que vamos a utilizar. Aquí vemos que no se me hayan cambiado los colores, aquí se me cambió el color. Lo vuelvo a modificar. Simplemente le doy en actualizar. Ya tenemos las 4 capas que hemos agregado. Ahora le voy a dar en aceptar. Y veamos los ejemplos. Yo agregué todas estas capas para ver simplemente los ejemplos. Por ejemplo, voy a colocar una subbase del primer ejemplo. Voy a ponerle que tiene 20 centímetros. Como aquí vienen metros, voy a poner 0.2. Le doy en definir. Me muestra nuevamente esta ventana. Si hay algún cambio en lo que son los anchos, aquí lo modificamos. Lo mismo en la pendiente. Como va a ser exactamente igual, yo le doy en aceptar. Y veamos cómo se vería la subbase 3. Le voy a dejar también los puntos 2. Le voy a dar en añadir y aceptar. Bueno, definir y aceptar. Como observan, esta es la diferencia de extender hasta la sección y no extenderla. Aquí se ve el ejemplo de cómo se visualiza. Es la única diferencia de lo que nosotros modificamos. Si yo me voy a agregar capas nuevamente y voy a la base, en subbase 3, como pueden ver, estas son las opciones que yo quité. Esto me lo va a excluir del cálculo. Si yo quito esta opción, me lo va a excluir del cálculo de volúmenes. Si yo quito esta opción, no me va a generar la línea que ahí podemos ver que se extiende hasta la sección. Le voy a dar en cancelar y vamos a ver esta línea. Básicamente esta línea no me va a formar lo que es este cajón.
Si yo quito esta selección no me va a generar ese cajón. Dependiendo como ustedes lo quieran visualmente, van a definir una u otra. Esto solamente sería para un enfoque visual. Yo voy a dejar la base 2. Lo mismo sucede con la base 3 que colocamos. Si yo le doy en definir y le doy en la base 2 en definir, como pueden ver es la misma diferencia, es lo único que cambia. Ahora yo voy a seleccionar todas y las voy a eliminar. Eso solamente fue para el ejemplo. Voy a eliminar todo lo que agregué. Eliminamos todo lo que he agregado. Y ya no tenemos otra vez limpio el dibujo. ¿Qué es lo único que yo tengo que agregar? Como yo estoy suponiendo que este es mi pavimento terminado, únicamente necesito subbase y base. En este caso yo me voy a ir con el ejemplo 2. La voy a definir de 20 centímetros, le doy en definir, configuro toda esta información. Si estoy de acuerdo con estos datos, le doy en aceptar. Y ahora voy a agregar la base. Le doy en definir y le doy en aceptar. Bueno, aquí lo coloqué en un orden equivocado. Como pueden ver, la base está quedando debajo de la subbase. Es algo importante que ustedes deben de tener en cuenta. El orden en el que agregan las capas. Las voy a eliminar nuevamente. Elimino las dos. Y voy a agregar primero la base. Le doy en definir y aceptar, porque ya tengo configurada la información. Ahora agrego la subbase. Definir y aceptar porque ya tengo configurada la información. Como pueden ver, la base ya queda en la parte superior y la subbase queda debajo. Ya tenemos esta información, podemos actualizarla si nosotros queremos cambiar un dato. Por ejemplo, si yo quiero que la base sea de 15, simplemente modifico esto y le doy en actualizar. Me faltó el punto decimal. Le doy en actualizar y me cambia. Si le pongo punto 20 y le doy en actualizar, me lo vuelve a cambiar. Si yo me voy aquí a editar, puedo cambiar esta configuración. El desnivel de acá no lo cambiamos, este me lo calcula automáticamente. Solamente rellenamos estos dos datos. Lo que es la distancia y la pendiente. Y le damos en aceptar. Ahora nosotros podríamos agregar una carpeta o un pavimento. Por ejemplo, si yo agrego una carpeta de punto 15 y le doy en definir y aceptar, me lo está agregando sobre mi línea roja. Me lo está agregando sobre mi línea de proyecto. Pero habíamos quedado que la línea de proyecto, que es esta línea de color rojo que tenemos, habíamos quedado que esa línea iba a ser nuestro pavimento. No podemos tener otra capa de pavimento sobre la capa de pavimento, por lo que en este ejemplo yo la omitiría. Yo la elimino, la omito y solamente tendremos estas dos capas. Pero aquí lo que me está ejemplificando es que aquí comienza el pavimento. Yo tendría que agregar realmente otra capa, pero debajo. Por ejemplo, me voy a agregar capas. Le pondré en pavimento. Aquí yo ya tengo una de pavimento, pero le voy a poner pavimento 2. Esta ustedes no la tienen, esta yo la agregué, esta ustedes no la deberían de tener. Y le voy a colocar toda esta información, lo voy a agregar de esta forma. Y le doy en agregar. Le doy en aceptar. Ahora, ¿cómo lo vamos a configurar? Vamos a pavimento 2 y le ponemos que va a ser de punto 15. Le doy en definir y aceptar. Ya la tenemos, pero como pueden ver está quedando debajo de nuestra base. Lo que tendríamos que hacer es nuevamente ordenar. Para no eliminar todo, simplemente elimino la base y elimino la subbase. Ahora ya tengo únicamente el pavimento, que el pavimento inicia desde esta línea azul y termina hasta mi línea de proyecto. Ahí está terminando el pavimento. Y ahora si nos vamos a lo que es la subbase, perdón, ahora si nos vamos a la base y agregamos una base de 20 centímetros, le damos en definir y aceptar. Ahora seguiría agregar una subbase, definir y aceptar. Y ya tenemos todo configurado, todas las capas, que es la subbase, la base
y el pavimento. Ahora simplemente le daríamos en aceptar. Esta opción le damos en aceptar también. Y ahora, como dijimos que teníamos anchos variables, lo que vamos a hacer es irnos a la estación donde comienza el nuevo ancho, que sería la estación 0 más 0,26. Seleccionamos la estación 0 más 0,26, le damos en definir y aquí tenemos 4.5. Si nos vamos a la calculadora, la mitad de 4.5 son 2.25. Por lo que aquí mi camino debería de tener una longitud de 2.25. La pendiente se mantiene la misma del 2% y únicamente le doy en añadir tramo. No se preocupen si no se ha rellenado esta información, en cuanto le dé a añadir se rellena, pero si se preocupan por eso simplemente damos un clic acá y automáticamente se rellena. Le damos en añadir tramo y vamos a editar capas y agregamos todas las capas que tenemos, que primero es el pavimento, que es de punto 15. Le damos en definir y aceptar. Ahora vamos con la base, que es de punto 20. Definir y aceptar. Ahora la subbase, que también es de punto 20. Definir y aceptar. Y ahora le damos en aceptar a todo. Aquí también le damos en aceptar. Y vamos al siguiente cambio de amplitud. El siguiente comienza en el 0 más 174. Por ese motivo colocamos todas estas estaciones inicialmente, que yo les comentaba que tenían que hacerlo todo en un solo tramo. Si ustedes están agregando nuevas estaciones y no se las reconoce el programa, es porque las agregaron después, no las hicieron en un solo tramo, no las hicieron en un solo comando. Si tienen dudas, vayan al tema donde estoy explicando lo que son las estaciones, cómo marcar estaciones, ahí les estoy explicando todo eso. Seleccionamos el 0 más 0,74, le damos en definir. Aquí como va a ser de 5 metros, son 2.5. La pendiente, menos 2, en añadir tramo. Editar capas, agregamos las capas, que son de punto 15. Tenemos la capa de punto 20. Ok, aquí primero iba la base, yo coloqué la subbase, tengan cuidado con eso. 20, definir y aceptar. Ahora la subbase, definir y aceptar. Esto es repetitivo, solamente cuiden el orden en el que lo van colocando. Y le damos en aceptar. Nuevamente aceptar. Y ahora vamos a la siguiente estación donde nuevamente el ancho de camino vuelve a variar. Es en la estación 0 más 0,19. Podríamos saltarnos a la 0 más 120, sí, pero como ya coloqué una de 0 más 119, utilizaré esta. Aquí por ser 1 metro de diferencia, lo más conveniente es que iniciemos en el 0 más 120. Le doy aquí en definir. Y aquí va a ser de 5.5. La mitad de 5.5. Vamos a la calculadora, 5.5. 5.5 sobre 2. 2.75. Ahora colocamos 2.75. La pendiente sigue siendo la misma. Menos 2%. Añadir tramo. Y ahora editar capas. Y agregamos nuevamente las capas. Esto es repetitivo. 0.15 del pavimento hidráulico. Añadir, definir y aceptar. Ahora la base, que es de 0.20. Definir y aceptar. ¿Por qué aceptar? Porque tienen la misma configuración, no hay ningún cambio. Y ahora la subbase de 0.20, definir y aceptar. Y ya lo tenemos todo configurado. Ahora simplemente le damos en aceptar. Aquí nuevamente le damos en aceptar. Y ahora, como ya hemos finalizado todos los tramos que vamos a manejar, lo único que nos queda es configurar datos de secciones. Nos vamos a datos de secciones y aquí en datos de secciones, aquí en esta opción datos de secciones, podemos elegir
si vamos a ir configurando una por una la estación o hacerlo de forma similar en la anterior. Esto para tramos donde hay cambios ya sea de material, hay cambios de lo que son el talud o cualquier otra información que ustedes puedan variar. En este caso vamos a configurar primero lo que es el talud. Vamos a indicar la relación. Yo recomiendo que utilicen 1:1:5, pero esto también se los va a dar la mecánica de suelos. Aquí yo voy a colocar 1:1:5, pero dependiendo del tipo de terreno en el que ustedes estén trabajando, va a variar este talud. Como ya lo dije, esto se los determina mecánica de suelos. De momento yo voy a asumir que es 1:1.5, pero esto no es un aspecto global. Esto ustedes lo sacan de su mecánica de suelos y conforme a eso lo determinan en el lado derecho o en el lado izquierdo. Aquí podemos hacerlo simétrico o podemos cambiarlo. Y es que tienen alguna variación de cada lado. Yo le voy a dar en talud simétrico y le voy a dar en aceptar. Ahora, la compactación del terreno natural. Aquí esto también ustedes lo van a modificar siempre y cuando tengan la información. Si no tienen la información, deben conseguirla para poder modificarlo. Ahora, el despalme. El despalme del corte y el despalme del terraplén. Lo mismo, toda esta información a ustedes se las deben de entregar para poder realizar el proyecto. El factor de abundamiento, lo mismo, también esta información se las deben de entregar. Igual mecánica de suelos les debe de entregar toda esta información. Yo como no tengo un factor de abundamiento, de momento lo voy a dejar en 1. El factor de compactación también se les tienen que entregar esta información. El tipo de material, lo mismo, les tienen que entregar el tipo de material. Yo voy a asumir que este es un material tipo B. Y estos datos de dónde a dónde queremos aplicarlo. Yo los voy a aplicar a todo el tramo, pero pueden hacerlo ustedes en algunas secciones solamente. Yo lo aplico a todo el tramo. Le doy en aplicar y después en aceptar. Ahora, nuestras secciones. ¿Cuánto queremos que abarque? De un lado 10 metros y del otro lado 10 metros. Es simplemente hasta dónde se va a extender nuestra sección, la retícula más que nada. Como mis anchos de camino no pasan de 5 metros totales, de 6 metros en total, lo voy a dejar de cada lado 5 metros. Para que la suma de los 5 den 10 metros. Mi camino lo máximo que mide 5.5, por lo que 10 metros de amplitud es suficiente para realizar esto. Pero claro, tengamos en cuenta lo que son los cortes y los terraplén. Más o menos cuánto van a abarcar. Supongamos que abarquen otros 5 metros. Serían 10 lados de cada lado, más 6 de amplitud serían 16, por lo que serían 8 metros. Por lo que 8 metros sería favorable. Ahora, ¿en qué estación estamos iniciando? Estamos iniciando en 0 más 3 ceros y finalizando en 0 más 170.95. Ahora vamos a datos de proyecto. Aquí simplemente la información, cómo se llama la obra, cómo se llama el eje y quién es el autor. Toda esta información ustedes también la pueden rellenar, solo son datos informativos, de acuerdo a lo que ustedes tengan. Toda esta información ustedes la deberían de tener y simplemente le damos en aceptar. Nos vamos a escalas. En escalas yo les recomiendo dejarlo tal cual, no modifiquen nada. Y en opciones, nos vamos a opciones. Aquí yo les recomiendo seleccionar todo. Y esta opción es importante que la seleccionen porque este archivo normalmente si ustedes van a validar un proyecto les van a pedir este archivo que les va a generar. De hecho al final les marca la ruta donde se envía ese archivo. Y ese archivo que les genera se los van a solicitar en caso de que ustedes entreguen un proyecto para validar. ¿Por qué? Porque con esto pueden comprobar que ustedes no alteraron manualmente lo que es el dibujo o el proyecto, sino que realmente fue calculado de esa forma.
Yo lo voy a quitar, pero ustedes déjenlo. Y aparte de eso, seleccionamos todo. Dibujo de retícula de perfil, dibujo de retícula de secciones, dibujo de secciones transversales, anotar rasantes en planta, dibujar curva masa, generar archivo de resumen, considerar, considerar volúmenes de terraplén y de corte de espalme por separado, generar memoria de cálculo, dibujar diagrama de curvas. Todo esto yo les recomiendo dejarlo seleccionado. Esta información modifíquenla si ustedes creen necesaria, pero yo normalmente lo manejo de esta manera. Y ahora las cunetas. Si ustedes llevan cuneta solamente en el corte o en el terraplén, aquí lo seleccionan. Si llevan cuneta de los dos lados, lo seleccionan. Si solamente llevan cuneta de un solo lado, lo dejan de esta forma. Y aquí tenemos qué significa cada lado y conforme a eso ustedes van a establecer su cuneta. Yo, por ejemplo, le voy a poner 0.2 y 0.2, 40 centímetros en total. Y de altura le voy a poner 0.15 y 0.15. Igualmente la cuneta ustedes deben de tener algo que les avale que van a utilizar esa cuneta. Normalmente deben de tener la cantidad de agua que van a ustedes desalojar en ese camino para que conforme a eso ustedes coloquen su cuneta, o más bien dicho, calculen su cuneta para ver que sea suficiente para los volúmenes de agua que van a desalojar. Le doy en aceptar. Ahora simplemente le doy en aceptar. Aquí me muestra que la triangulación que tenemos no es suficiente. Yo le voy a dar que sí, pero aquí ustedes necesitarían más triangulación para poder dibujar esta parte. Y ahora me pide que guarde el archivo en algún lugar. Yo le voy a dar aquí, en esta carpeta, y ya me genera mis volúmenes y mis secciones. Aquí está el archivo que me generó. Este es el Excel, de hecho. Aquí tenemos toda la información. Esto ustedes lo van a ocupar para sus generadores. Lo que nos interesa es revisar las secciones. Si nosotros medimos la acotación, aquí tenemos 15, que fue lo que dimos del pavimento. Aquí tenemos 20. Aquí también deberíamos de tener 20. Como pueden ver, tenemos las capas de 20, 20 y 15. Y estas son nuestras secciones con los volúmenes calculados. Aquí tenemos las secciones, aquí tenemos sus volúmenes. Aquí tenemos toda la información. Y ahora, ¿cómo sabemos que realmente nos está cambiando el ancho que inicialmente habíamos dicho? Voy a ir a desactivar capas. Y voy a seleccionar la triangulación. Como podemos ver, aquí tenemos unas líneas de color gris, que básicamente es el ancho del camino. Y yo la selecciono. Aquí donde hace el cambio, me está colocando otro ancho. Como pueden ver, no tienen continuidad, sino que tienen una variación en lo que son los anchos. Vamos a verlo esto en las secciones. Habíamos quedado que en el 0.26 cambiaba el ancho. Vamos al 0.26 y vamos a medirlo. Tenemos 4.69. Habíamos dicho que iban a ser 4.5, pero ¿por qué no teníamos los 4.5? Porque está iniciando una curva. Normalmente las curvas tienen un poco más de amplitud. Por ese motivo tenemos 4.65, porque está iniciando la curva. De hecho, aquí ustedes pueden ver la inclinación. Si seguimos midiendo los demás tramos, vamos a medirlo. Tenemos 6.7. Como ya lo dije, esto porque es una curva. Es una curva y normalmente las curvas tienen mayor amplitud, 4.89. Y esto se sigue hasta el 0.74.
4,88. Y aquí es donde tenemos una nueva variación que es de 5 metros. Y yo lo mido nuevamente acá en la siguiente estación. 5,04. Y aquí tenemos 6,12. ¿Por qué? Vamos al 0,92. Que aquí es donde habíamos dicho que ya inician los 5,5. Pero también tenemos curva. Ahora bien, si ustedes quieren hacerlo un poco más detallado y verlo un poco más preciso, metan doble línea acá. Por ejemplo, aquí donde hace el cambio, metemos una línea y a lo mejor aquí el 0,25 y configuramos del 0 más 3 ceros al 0,25, configuramos los 5 metros. Y del 0,26 en adelante configuramos los 4,5 metros. Lo pueden ir haciendo de esa forma. Me explico. Voy a CivilCAD, altimetría, perfiles, terreno, secciones, volúmenes, procesar eje. Voy a seleccionar nuevamente el eje. Aquí tenemos esta opción. Supongamos que ya agregué una de 0,25. El 0 más 3 ceros lo vamos a configurar como anteriormente lo habíamos hecho. Y ahora tendríamos que seleccionar el 0 más 0,25 y asignarle la misma configuración del 0 más 3 ceros. El 0 más 3 ceros y el 0 más 0,25 tendrían la misma configuración. Y de ahí pasaríamos al 0 más 0,26, al cual le pondríamos 4,5 metros. Y tendríamos aquí otra estación que sería 0 más 0,75, que también le estableceríamos 4,5 metros. Y después brincaríamos al 0 más 0,74, al cual le asignaríamos 5 metros. Y de ahí pasaríamos hasta el 0 más 0,18, el cual también estableceríamos en 5 metros. Y de ahí pasaríamos al 0 más 0,19, el cual estableceríamos 5,5 metros. Y por último el 0 más 0,70.95, al cual le estableceríamos también 5,5 metros. Es otra forma en que lo podemos hacer. Ahora yo voy a separar estas secciones, las voy a mover. Las voy a mover por acá. Y voy a eliminar todo esto que me ha generado. Voy a eliminarlo. ¿Por qué lo estoy eliminando? Porque inicialmente les dije que este perfil CivilCAD lo reconoce como si fuera la subrasante. Y aquí nosotros lo utilizamos como si fuera el fin de pavimento. Si observan, aquí aparece como final de pavimento. Aquí se preguntarán por qué tenemos esta pendiente. Ahora que acabo de hacer este zoom, esto se los calcula, porque son curvas. En curvas la pendiente es distinta. Así que de eso solo tendrían que repasar el por qué criterio las curvas se manejan de esta forma, pero en curvas siempre la pendiente va hacia un solo lado. No podemos tener doble pendiente, no podemos tener una pendiente en forma de V. Pero eso ya son temas que deberían de saber básicos. Igual, claro, depende del tipo de curva. Volviendo a lo que estaba. Yo les había dicho que esto era el final del pavimento, pero ahora supongamos que lo vamos a manejar como subrasante. Ese ejemplo fue únicamente para que ustedes aprendieran a cómo manejar las capas, cómo agregar nuevas capas y en caso de que en algún momento lo requieran poder hacer esto. Pero la forma normal de trabajarlo es que esto sea una subrasante. Me preguntarán, ¿la modificación es compleja? No, es de hecho bastante sencilla. Si tienen práctica, les tomará aproximadamente 1 o 2 minutos. Si no tienen práctica, les va a tomar a lo mejor 5 o 10 minutos. Yo se los voy a explicar paso a paso, no hay problema. Primero vamos a establecer una polilínea. Vamos a empalmar la polilínea desde este punto. Y aquí en línea recta vamos a desplazarla. Recordemos que aquí cada unidad
equivale a 10 centímetros. Aquí, ¿cuántas capas nosotros vamos a meter? Si nuestro pavimento está empalmando acá, en esta parte. Bueno, voy a dibujar primero acá. Aquí tenemos un pavimento. Aquí tiene que salir el nuevo pavimento. Por lo que significa que cuando nosotros agreguemos estas nuevas capas, quede empalmando a esta altura. Y si nuestras capas globalmente miren, vamos a acotarlas. Todas nuestras capas miden 55 centímetros. Y esta va a ser mi subrasante. Significa que yo la tengo que bajar 55 centímetros. ¿Cómo hago esto? PL, desplazo y le pongo 5.5. Esto ya lo expliqué en los perfiles. Si no saben por qué aparece esto, váyanse al tema de perfiles. Aquí ya lo tenemos en 5.5. Lo mismo tendría que hacer acá, pero no es muy necesario, es opcional. Pero le voy a poner 5.5. De hecho, hacer esto que hice no es necesario hacerlo de este lado. ¿Por qué? Porque simplemente voy a seleccionar mi perfil. Voy a poner el comando de desplazar. Le voy a dar un Enter. Y voy a seleccionarlo y lo voy a mover a 5.5. Y ya lo tengo de esta forma. Ahora, ¿qué pasa? Si yo elimino estas líneas de apoyo, ya no está empalmando con lo que viene a ser mi perfil de terreno. Y siempre el perfil de proyecto debe empalmar con el perfil de terreno. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el perfil, le damos aquí en añadir vértice y añado uno acá. Añado un vértice y lo pongo por acá. Y ahora simplemente muevo de lugar este vértice. Lo muevo y lo coloco acá. Elimino la línea de apoyo. Y lo mismo tengo que hacer acá. Añadimos un vértice. Este lo movemos. Que se empalme con el inicio del dibujo. Y aquí lo dejamos de esta forma. Eliminamos las líneas de apoyo. Ahora, algunos se preguntarán, aquí en esta parte nosotros habíamos establecido que este punto, voy a reducir el tamaño de este texto, voy a seleccionarlo todo, seleccionar similares, propiedades, y le voy a poner una altura de punto 1. Aquí, por acá teníamos un acceso. Vamos a buscarlo. Era acá, me parece. Voy a desactivar la capa de triangulación. Y ahí buscamos el acceso que inicialmente habíamos calculado. Que es este. Ahora, se preguntarán ustedes, aquí habíamos calculado nosotros un acceso. ¿Qué pasa con este acceso? ¿Se va a modificar? No, no se modifica, no hay ningún problema. Y ustedes hacen un desfase cuando tengan ya sus 3 capas. Cuando ustedes tengan sus 3 capas, va a quedar de esta forma. Prácticamente estaríamos volviendo al original. Así que no se preocupen, pueden desfasarlo sin ningún problema. Ahora, ¿cómo haríamos esto de las secciones? Nos vamos de nuevo a Civil CAD, altimetría, secciones, volúmenes, procesar eje. Seleccionamos el eje, aquí le voy a poner que no, y configuramos todo nuevamente. Definir, aquí ya está de esta forma, simplemente le doy en editar capas. Aquí le voy a dar en editar capas, o es más, voy a eliminar todo. Voy a eliminar todos los tramos. Voy a eliminar todos los tramos. Voy a darle en eliminar datos de todas las secciones. Para que no tengamos ningún problema. Y voy a comenzar desde cero. Definir. Aquí 2.5 habíamos quedado. Menos 2. Añadir tramo y editar capas. Y ahora, ¿qué capas vamos a utilizar? Las que ya tenemos por default. En este caso es la subbase de 0.2. 0.2, definir y aceptar.
Aquí sí comenzamos con la subbase, porque a diferencia de lo anterior se van a ir agregando hacia la parte superior. Ahora agregamos la base y ahora agregamos la carpeta o el pavimento hidráulico. Yo aquí tengo una carpeta creada, yo aquí tengo una capa creada del pavimento hidráulico, pero pueden utilizar ustedes la de carpeta. Voy a utilizar la de carpeta. Punto 15, definir y aceptar. Como pueden ver, queda de esta manera. Le damos en aceptar y aceptar. Ahora nos vamos al punto 26, que es la siguiente. Le damos en definir. Aquí habíamos quedado que era 2.25. 2.25 menos 2. Añadir tramo. Editar capas, lo mismo. Primero la base. 0.2, definir, aceptar. Primero la subbase, después la base. Definir, aceptar. Y ahora la carpeta. Punto 15, definir, aceptar. Aceptar. Y ahora nos vamos al 0.74. En 0.74 habíamos quedado que era nuevamente 2.5. 2.5 menos 2. Añadir. Editar capas. Subbase 0.20. Definir, aceptar. Base, definir, aceptar porque igual es de punto 20. Carpeta, punto 15. Definir, aceptar. Y aceptar. Aceptar por último. Y ahora nos vamos a el 119. Aquí quedamos que era 2.75. Le damos en definir. 2.75. 2.75. Menos 2. Añadir tramo. Editar capas. Agregamos una subbase de 0.2. Definir, aceptar. Una base de 0.2. Definir, aceptar. Y ahora la carpeta de punto 15. Definir, aceptar. Y aceptar y aceptar. Aquí lo configuramos nuevamente de 8. De 8. Datos de sección. Configuramos lo mismo. 1.5. Aquí en tipo B y aplicar a todo. Y datos de proyecto, igualmente ustedes lo pueden configurar. Yo le voy a poner aquí 2 y 2. Escalas, lo dejamos como está. En cunetas, habíamos quedado que era de punto 2 y punto 2. Aquí punto 15 si no me equivoco y punto 15. Y aceptar. En opciones, seleccionamos todo. Aceptar. Esto ya lo expliqué, por ese motivo me voy un poco más rápido. Y ahora simplemente le doy en aceptar. Le doy que sí. Y aquí le voy a poner un nombre 2. Lo guardamos. Me generó el documento. Y vamos a ver las dos secciones. Vemos la sección 1 y vemos la 1. Como pueden ver, aquí lo que me está cambiando es el corte y el terraplén. Aquí podemos ver la diferencia, que lo que me está cambiando es el corte. El área de corte, el área de corte. Si nos vamos a la siguiente, área de corte y área de terraplén. Área de corte y área de terraplén. Los volúmenes son similares, pero únicamente me está cambiando lo que me está haciendo. Corte y terraplén. Igual la forma de las secciones. Y me lo está cambiando. Esto ya se los dije, esto dependiendo de ustedes cómo tengan que usarlo o qué tengan que hacer, les va a variar esa información. Nos vamos aquí a la última. Área de corte y área de terraplén. Área de corte y área de terraplén.
Aquí podemos ver el ejemplo de cambio de secciones. Ahora nos vamos a estos puntos, voy a seleccionarlos nuevamente. No los seleccionaré porque tengo las otras capas con ese mismo nombre. Y aquí tenemos la opción del acceso, que me está quedando a una altura de 2180.05. Bueno, aquí lo que puedo notar es que coloqué mal unos datos. Si observamos aquí esta sección tiene una elevación demasiado alta. Aquí coloqué erróneamente unos datos. Se pueden observar. Es del tramo del 0,40, 0,40 en adelante, hasta el 119. 0,40 hasta el 119. Coloqué mal la información. Si ustedes observan, aquí tenemos una amplitud demasiado alta. Lo voy a volver a generar porque coloqué mal ahí un dato. Elimino todo nuevamente. CivilCAD, altimetría, secciones, volúmenes, procesar eje. Seleccionamos el eje, le damos que no. Aquí ya lo tengo yo definido. Esto solamente es del 0,26 donde al parecer está mal colocado. Reviso mis capas. Parece que están bien. Pero porque en el 0,40 me lo está tomando de esa forma. Vamos a revisar el 0,74. 0,74 es la que está mal. Estoy colocando 2 metros. Me faltó el punto decimal. Simplemente le doy en actualizar. Actualizar. Y actualizar. Es lo único que tenía mal. Le doy en aceptar y como ya está todo prácticamente configurado, únicamente configuro los puntos que faltan. Aquí ya todo está configurado, por lo que ya le puedo dar en aceptar. Reemplazo mi documento. Y voy ahora sí a mis secciones. Bueno, aquí se me empalmaron. Las que tenía del anterior proyecto y estas nuevas. Se me empalmaron. Vamos a ver aquí el acceso. El acceso que tenemos es este. Estamos terminando en una altura de 80.05. Vamos a ver en la sección que es el 90 y tantos me parece. Es aquí en el 92. 80.05. Pero el 80.05 ¿qué significa? De la rasante. Si yo le extiendo, que es el lado izquierdo, que es este, y mido del 80, ¿cuánto tenemos? Como pueden ver, aquí tenemos los 5 centímetros que ahí me marca. Pero en ese punto, en el acceso, no va a quedar a esa altura. Ahí va a quedar a 80. Lo voy a acotar nuevamente. Si yo acoto desde lo que es mi línea de carpeta asfáltica o de pavimento, tenemos 60 centímetros, lo que significa que esta altura va a quedar a 80.60. ¿Y cuánto tenemos aquí en la entrada? 81. Y 80.74. ¿Por qué quedó de esa forma? Si nosotros nos vamos a analizar este punto en específico,
sale 0.92. Si nos vamos aquí a este punto en específico, vemos que tenemos una pendiente del 3.78%, porque es una curva. Por eso no estamos manejando una pendiente del 2%. Lo que tendríamos que hacer es ajustar aquí la pendiente a lo que nos está calculando la curva. Y en base a eso, ajustaríamos nuevamente nuestro perfil de proyecto. Haríamos el ajuste del perfil del proyecto, ya no con el 2% que aquí inicialmente calculamos, sino con el 3.78 que nos están generando las secciones. Incluso deberíamos utilizar a lo mejor el 3.80, redondearlo 3.80, para que se acerque un poco más. Ahora, ¿qué hacemos si nosotros tenemos un empalme acá? Lo que habíamos dicho antes. Supongamos que aquí sale un nuevo camino. Pongamos que aquí va a salir un nuevo camino y nosotros tenemos un camino nuevo que se va a empalmar. Aquí, como pueden ver, estamos en la altura de 2182.15. Eso quiere decir que nuestro punto central va a iniciar en esa altura. Pero ahora, ¿cómo vamos a distribuir la pendiente? Ya no la vamos a distribuir de esta forma, porque esto sería una distribución equivocada. Si nosotros lo distribuimos de esta forma, sería erróneo. Lo vamos a distribuir de esta manera. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haríamos? Lo primero, tenemos que calcular aquí las secciones. Yo les recomiendo que pongan encadenamientos acá en esta parte para que les calcule la altura de estas secciones y conforme a eso podamos obtener la pendiente real que vamos a tener acá. Pero yo no quiero hacerlo tan tardado. Simplemente aplicaríamos el mismo criterio que aplicamos en los anchos de camino. Poner más secciones acá y acá, donde empalma el lado izquierdo y el lado derecho de nuestro nuevo camino, para que obtengamos la altura que nos va a arrojar en esta parte. Pondríamos más estaciones. Colocaríamos más estaciones en ese punto para que cuando nos genere la sección, por ejemplo, vamos a altimetría, eje de proyecto, marcar estaciones, selecciono el eje y voy a poner en punto. A lo que me refiero es más o menos a esto. Colocaríamos estas secciones acá. Estas estaciones para que nos genere la sección de este punto, y ya aquí en nuestra sección podemos analizar y ver a qué altura va a caer cada apartado. Por ejemplo, supongamos que aquí cayó en 2182.15, pero esta está cayendo en 2182.30, por ejemplo. Este lado tendríamos que darle esta pendiente conforme a este punto central. Calcularíamos qué pendiente llevamos para partir hacia acá y lo mismo hacia ese lado. Pero aquí voy a suponer, para hacerlo más fácil, que es del 2%, para no complicarnos. Y supongamos que este es el nuevo perfil de terreno y nuevo perfil de proyecto. Nos vamos a Civil CAD, altimetría, secciones, dibujar, procesar eje. Seleccionamos el eje, le doy que no. Aquí voy a eliminar todos los datos para que no haya confusión. Y nos iríamos aquí al 0 más 3 ceros. Seleccionamos el 0 más 3 ceros, le damos en definir y aquí quitamos la opción de simetría y seleccionamos en qué lado queremos comenzar, si el izquierdo o el derecho. En este caso voy a comenzar por el izquierdo y voy a suponer que tiene 2.5 metros de ancho y una pendiente que ya había dicho del 2%, le voy a colocar menos 2% porque estamos bajando. De ese lado está bajando, le damos en añadir. Y ahora selecciono el lado derecho, que igualmente 2.5, pero aquí va a ser una pendiente del 2%. Le doy en añadir y de esta forma ya quedaría la inclinación hacia un solo lado. Editamos todas las capas, agregamos todas las capas que vamos a utilizar. Por ejemplo, 0.20. Definir,
aceptar y también definir aceptar. Supongamos que solo voy a llevar esas capas, le doy en aceptar y ahora me pasaría al cadenamiento 0 más 0,20. Yo les recomiendo colocar una intermedia cuando son esos casos, pero en este momento no tengo una y aquí le daría en definir nuevamente 2.5 y menos 2, pero aquí ya lo dejaría simétrico. Aquí ya volvemos a tener un camino con bombeo hacia los dos lados. El anterior porque es un empalme solamente. Pero aquí como ya finalizamos el empalme ya podemos proseguir como normalmente se realiza. Y le daríamos en editar capas y agregamos todas las capas. Es básicamente eso lo que haríamos en un empalme. Dependiendo hacia dónde vaya su pendiente lo vamos a manejar de esa forma, haciendo coincidir con los niveles que hemos calculado de nuestras secciones. Y ahora lo que sigue es añadir los datos complementarios, como son las tablas de curvas, lo que vendría a ser la retícula UTM, la información de las curvas, configuraríamos el layout para el ploteo, agregaríamos toda la información, como son los señalamientos, toda esa información ustedes la tendrían que agregar. Yo ya eso ya no se los voy a enseñar, porque es lo más fácil, eso ya les toca a ustedes realizarlo. Pero más o menos les quedaría de esta forma. Más o menos tendrían que hacer algo como esto, agregar todos los detalles, toda la información, señalamientos, etcétera. Todo esto ustedes lo tienen que agregar. Más que nada hablamos de lo arquitectónico y colocarlo en su respectivo layout. Toda la información complementaria ustedes la deben de colocar. Todo esto ustedes lo colocarían y básicamente eso es todo lo que tienen que hacer. Sin más, nos vemos.